de matemática. El día de hoy estoy culminando ya con lo que es el curso de matemática. El día como hoy, simplemente como tenemos un tema, ya vamos a estar trabajando lo que es el curso de razonamiento y con eso estaríamos terminando este bimestre. Sí, con eso ya estaríamos terminando este bimestre. Como siempre, recordándoles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean visualizarlo, basta con ingresar a la plataforma de nuestra institución y en ella las pueden ver las veces que ustedes crean convenientes, ¿sí? También recordarles que tenemos clases grabadas de cada tema que se encuentran en la plataforma, entonces también de esa manera se pueden ir ayudando. Pero si necesitan quizás ayuda más directa, pues basta con conectarnos o escribirnos mediante WhatsApp, quizás más, creo que es más efectivo, porque a veces con las llamadas también no les podemos contestar, también nosotros estamos en lo que son las clases presenciales, entonces mejor nos comunicamos mediante WhatsApp, ¿sí? Entonces, cualquier duda, inconveniencia, por más pequeña que puedan tener, nosotros estamos aptos y gustosos de poder apoyarlos. Muy bien, entonces les voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a lo que es nuestra última clase del curso de matemática. Como siempre, recomendarles que tengan al costado el módulo para que también ustedes puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando, ¿sí? Les voy a compartir pantalla entonces para poder empezar ya con el desarrollo de lo que es nuestra clase del día de hoy. Muy bien, me confirman por favor si es que pueden visualizar mi pantalla, me confirman. ¿Me confirman por favor? Se puede ver mi pantalla, 1, 2, 3, conectándome, me responden. Si se puede ver, por favor, me confirman, ¿se puede ver la pantalla? Sí, Miss. Muy bien, entonces, el área, el curso que estamos llevando es el curso más bonito, el curso de matemática. Nuestro tema, vamos a continuar con lo que son números naturales. Mi nombre es Lupe Montes, estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes, si se trata de los números, ¿sí? Si se trata de los números. Muy bien, entonces, la clase pasada nosotros hablamos de los números naturales, dijimos que los números naturales pues eran todos los números positivos y los números exactos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 100, 1000, millón, 10 millones, etcétera, etcétera, son los números naturales. Todos los números positivos y exactos. Los números naturales nos sirven para contabilizar cantidades exactas. Un ratito voy a dejar de compartir, por favor. Me parece que hay compañeros que están a la espera. Muy bien. Ahora sí, nuevamente les comparto. Ya está. Entonces, como íbamos diciendo, los números naturales son aquellos números que nos van a servir para nosotros poder contabilizar cantidades exactas. Para los números naturales yo no puedo decir, tengo 5 dedos y mitad más de dedo, ¿verdad? No, me sirve para contabilizar cantidades exactas. Cuando nosotros la clase pasada hablamos de los números naturales, hablamos de la primera operación con números naturales. Hablamos de lo que era la adición. Adición de números naturales. Adición quiere decir, pues, la suma, ¿verdad? La suma de los números naturales. ¿Y qué era sumar? ¿Qué era sumar? Sumar era cuando nosotros íbamos a agregar, cuando nosotros íbamos a aumentar, nosotros íbamos a añadir algo a lo que nosotros ya teníamos, ¿cierto? Si a mí me decían por decir, tú tienes 3 manzanas, le vas a agregar, le vas a añadir 5 manzanas más. ¿Cuántas manzanas vas a tener? Ah, pues las 3 que tuve más las 5, vamos a contabilizar y ahora en total tendré 8 manzanas, ¿cierto? Entonces, eso era la adición. Cuando nosotros hablamos de adición, hablamos de los términos de la adición, los sumandos y el resultado que se le llamaba suma, ¿verdad? También hablamos de las propiedades de la adición. Hablamos netamente de 4 propiedades. La propiedad de clausura, la propiedad conmutativa, la propiedad que era del elemento absorbente
y la propiedad que era para nosotros poder agrupar los números, ¿cierto? Me apagan sus audios, por favor. Me apagan sus audios. Entonces, hablamos de esas 4 propiedades de lo que era la adición. En clausura, por decir, cuando nosotros sumamos, me apagan audios, por favor, me apagan audios. Cuando nosotros sumamos 2 cantidades, números naturales, dice la propiedad de clausura, ¿verdad? Obviamente que el resultado tiene que ser otro número natural. Tiene que ser otro número natural, ¿cierto? Entonces, si yo tengo 2 manzanas, le agrego 3 manzanas, la respuesta pues no me va a salir menos 5 manzanas o no me puede salir 2 manzanas y medio, ¿verdad? Entonces me tiene que salir también exacto. Si tengo 2, le agrego 3, me va a salir exacto. Entonces, eso dice la primera propiedad, que es la propiedad de clausura. La suma de 2 o más números naturales es otro número natural, ¿verdad? Es otro número natural. En la segunda propiedad encontramos la propiedad conmutativa, que si yo sumo 2 más 3, ¿qué pasa si le pongo primero el 3 y luego el 2? Sigue siendo 5, ¿verdad? Entonces la propiedad conmutativa nos dice el orden de los sumandos no altera la suma, no cambia mi respuesta. No importa cómo yo ubique mis sumandos, mis números, porque la respuesta seguirá siendo lo mismo. La tercera propiedad, la propiedad asociativa, ¿cierto? ¿Qué nos dice la propiedad asociativa? No importa cómo asocies, cómo juntes tus números, cómo agrupes tus números, la respuesta seguirá siendo lo mismo. Y finalmente teníamos la propiedad del elemento neutro, que el elemento neutro en la adición era el 0. ¿Por qué? Porque todo número sumado más 0, la respuesta seguía siendo el mismo número. ¿Cierto? Muy bien, pero eso hablamos en la clase pasada, acerca de lo que es la adición. El día de hoy vamos a hablar de las 3 operaciones básicas restantes, sustracción, multiplicación y lo que es la división. Cuando nosotros hablamos de la sustracción, pues la sustracción es la operación inversa, lo contrario a la adición. Cuando nosotros hablamos de la adición, dijimos era cuando yo voy a agregar, cuando voy a aumentar, cuando voy a añadir. Pero ahora en la sustracción es lo reverso, es cuando yo voy a quitar, cuando yo voy a sacar, cuando yo voy a extraer una cantidad, ¿verdad? Por decir acá, tenemos un ejemplo, tenemos 5 manzanas, inicialmente teníamos 5, y supongamos que nos hemos comido estas 2 manzanas que están ahí con la línea por el medio, ya no las hemos comido, entonces solamente ahora me van a quedar 3 manzanas. Entonces, cuando nosotros hablamos de sustracción, es la operación que consiste en sacar, en quitar, ¿cierto? Una cantidad, para pues al final poder obtener un resultado. En el segundo ejemplo que vemos, acá tenemos 6 peras, de las cuales 3 la vamos a extraer, la vamos a quitar y simplemente ya nos quedaríamos con 3, ¿cierto? Entonces, eso es la operación de lo que es la sustracción. Pero cuando nosotros hablamos de la sustracción, pues no vamos a decir, ¿no? Si yo le resto este número, a ver, si yo tengo este número, lo resto este número, me va a dar este número. No, pues, así como cada uno de nosotros tenemos un nombre, los números también tienen sus nombres de acuerdo a los temas en los que se va trabajando. Cuando hablamos de la sustracción, el número grande al que nosotros le vamos a quitar, ese se llama minuendo. El sustraendo es cuánto le vamos a quitar, cuánto le vamos a sacar a ese minuendo. Y finalmente este resultado, el número que nos va a quedar, ese se llama diferencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la sustracción, se dice que el minuendo menos el sustraendo nos va a dar la diferencia, ¿sí? Minuendo más sustraendo nos da diferencia. Supongamos que yo tengo el número 23. Ahí me apagan sus audios, por favor. Supongamos que el minuendo es el número 23, el número grande. Supongamos que tengo 23 panes. De estos 23 panes, yo quiero comerme 13 panes. Ese es el sustraendo. ¿Cuánto le voy a sustraer? ¿Cuánto le voy a sacar? Entonces, ¿cuánto me quedaría? 3 menos 3, 0 y 2 menos 1, 1, ¿verdad? Entonces, el minuendo, que es la cantidad total que tenía, es 23.
El sustraendo es la cantidad que le voy a sustraer, que le voy a sacar. Eso es 13. Y la diferencia es lo que me sobró, lo que me quedó. En este caso es 10, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener en cuenta cuando realizamos sustracción también lo siguiente. Para nosotros poder comprobar, por decir, si yo quiero saber si esta resta que he realizado, si este resultado 10 que me ha salido es correcto o no. ¿Cómo se comprueba en una resta? Pues me basta con sumar estos dos. Me basta con sumar estos dos. Si yo sumo estos dos, es decir, el sustraendo más la diferencia, ese resultado tiene que ser igual al minuendo. Y si coincide, si me sale igual, quiere decir que la resta está muy bien. Y si no sale igual, pues me he equivocado en algo. Me he equivocado en algo. ¿Sí? Fíjense ustedes, vamos a comprobar. Yo voy a sumar estos dos. 3 más 0, esto es 3. Y 1 más 1, eso es 2. Fíjense lo que me salió, 23. Me salió 23 y efectivamente ese 23 es lo que es nuestro minuendo. Son iguales. Por lo tanto, ese resultado es correcto. Es correcto. ¿Verdad? Entonces, minuendo menos sustraendo nos da la diferencia. ¿Cómo comprobamos? Ah, pues el minuendo tiene que ser igual al sustraendo más la diferencia. ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de la siguiente operación, que viene a ser la multiplicación. Cuando nosotros hablamos de la multiplicación, se dice que la multiplicación es una suma abreviada en donde un número, es decir, el primer factor, o multiplicando, se repite varias veces, tantas como indique el segundo factor o multiplicador. Cuando nosotros hablamos de la multiplicación, se dice que la multiplicación es la operación que le ayuda a hacerse más fácil a la suma, a la adición. Se dice que la multiplicación es la operación que abrevia, que lo reduce a la adición, pero la adición de sumandos iguales. ¿Qué quiere decir? Fíjense, si yo por decir, a mí me dan un ejemplo y me dicen, súmame 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2. Supongamos hasta ahí primero, ¿cierto? ¿Cuánto sería? A ver, 2 más 2, 4, 4 más 2, 6, 6 más 2, 8, 8 más 2, 10. Imagínense si fueran números grandes y me dan más cantidades de sumar. Entonces yo tendría dificultad, ¿verdad? Pero ¿qué me dice la multiplicación? Ojo, cuando tú tienes números iguales, sumandos iguales, números iguales que se estén sumando, la multiplicación es la operación que lo reduce, que lo hace más fácil. ¿De qué manera? Ah, yo digo, ¿qué número se está sumando? El 2. Lo voy a multiplicar. ¿Por cuánto? Por la cantidad de veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y 2 por 5, ah, pues esto es 10. Más fácil, ¿verdad? Es más fácil de poder resolver. Supongamos que a mí me dan, y hay ejercicios, muchísimos ejercicios, me dicen así, 3 más, 3 más, 3 más. Acá me ponen puntos suspensivos y me ponen más 3. Y me ponen así, ¿ah? Me dicen que esto se está sumando, por decir, 820 veces. 820 veces. Imagínense si yo no supiera la teoría de lo que me dice la multiplicación, no me voy a poner a sumar pues el 3 más 3 más 3 más 3 más 3, 820 veces. No voy a terminar resolver. Pero ¿qué me dice la multiplicación? Cuando tú tienes sumandos iguales, ojo, números iguales, pon el mismo número y multiplícalo por la cantidad de veces, 820. ¿Cuánto es? 3 por 0, 0. 3 por 2, 6 y 3 por 8, 24. 2460. En 2 segundos he obtenido el resultado. Entonces, por eso se dice que la multiplicación es la operación que abrevia, que reduce a la adición. Pero ojo, adición de sumandos iguales. Adición de sumandos iguales. A mí me pueden dar cualquier número si se está sumando y son iguales mis números. Son iguales mis números. A mí me dicen 6 más 6 más 6, por acá me ponen 6.
Imagínense, me ponen 10.000 veces. 10.000 veces. ¿Cuánto es? Uy, imagínense si no supiéramos lo que es la teoría de la multiplicación. Lo que me dice multiplicación, no me voy a poner pues sumar 10.000 veces el 6. Jamás voy a terminar. Pero ¿qué dice la multiplicación? ¿Qué número sumas el 6? Multiplícalo. ¿Por cuántas veces se va a sumar? Ah, pues 10.000. 10.000. ¿Y cuánto será? 60.000. Respuesta. Así, en un minuto obtenemos nuestro resultado. ¿Estamos? Entonces, por eso se dice que la multiplicación es la operación que abrevia, que reduce a la adición. Adición de sumandos iguales. ¿Estamos? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la multiplicación, así como hablamos de la adición, así como hablamos de la sustracción, que cada número tiene su nombre, en la multiplicación también cada uno de los números tiene su nombre. ¿Sí? Cada uno. Estos son los términos de la multiplicación. En algunos casos ustedes le van a encontrar quizás así al primer número que se llama multiplicando, multiplicando, multiplicando. Al otro número que se llama multiplicador, multiplicador, que también se les llama así, multiplicador. ¿Sí? Multiplicando, multiplicador. Se les llama también así. Pero mayormente a estos dos números, los que se van a trabajar, los que se van a operar, estos son los factores, en una, factores. Porque multiplicando, multiplicador, quizás por ahí me equivoco, por ahí se me olvida, ¿verdad? Entonces, más fácil, estos números son los factores. Son los factores. Y el resultado se les llama producto. Entonces, cuando nosotros hablamos de la multiplicación, vamos a hablar de los factores y del producto. ¿Estamos? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la multiplicación, también vamos a tener las propiedades de la multiplicación. Y si ustedes se fijan acá, pues son propiedades que son muy parecidas a la adición, es decir, a la suma, porque encontramos a la propiedad conmutativa, asociativa, distributiva, propiedad del 1 y la propiedad del 0. Las encontramos acá. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros hablamos en adición, hablamos de las mismas propiedades. ¿Qué es la propiedad ahora cada una de ellas en la multiplicación? Fíjense, propiedad conmutativa. Vamos a empezar con la primera. ¿Qué nos dice la propiedad conmutativa? ¿Qué nos dice la propiedad conmutativa? Si tú multiplicas 3 por 2, por decir, esto es 6, ¿cierto? Esto es 6. ¿Y qué pasará si yo primero lo pongo el 2 y después lo pongo el 3? 2 por 3 sigue siendo 6. La propiedad conmutativa dice, ¿ustedes recuerdan qué dice la propiedad conmutativa en la adición? Dice, el orden de los sumandos no altera la suma. Eso dice en la adición. Pero ahora en la multiplicación la propiedad conmutativa dice, el orden de los factores no altera el producto. Porque no importa cómo coloquemos nuestros factores, la respuesta seguirá siendo lo mismo. Entonces, el orden de los factores no altera el producto. Eso es la primera propiedad conmutativa. Tenemos la segunda propiedad, que es la propiedad asociativa. Cuando nosotros hablamos de la adición, también encontramos la asociativa. Dijimos que no importa cómo tú asocies tus sumandos, porque la respuesta iba a ser lo mismo. En multiplicación funciona lo mismo. Si a mí me dicen por decir 2 por 5 por 7, aplica la propiedad asociativa y resuelve esto. Ah, ya, pues, primero quiero juntar al 2 con el 5, quiero asociarlos. Y el 7 quiere estar soltero y sin compromiso por ahí. 2 por 5, 10. 10 por 7, la respuesta 70. Ya no quiero asociar de esta forma. Ahora el que se va a quedar soltero es el 2. Lo vamos a juntar al 5 por 7. 5 por 7. 2 por
5 por 7, 35. Y 2 por 35, pues sigue siendo 70. Ahora ya no quiere estar ni el 7 ni el 2 soltero. El que quiere estar soltero es el 5. Lo que lo vamos a asociar es 2 por 14, 2 por 7. ¿Verdad? Entonces acá tendríamos 5 por 14. 5 por 4, 20, va 2. 5 por 1, 5 y 2, 7. 70, 70 y 70. La forma de cómo nosotros hemos agrupado esos factores no cambió nuestro resultado. 70, 70, 70. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos dice la propiedad asociativa? No importa cómo juntes, no importa cómo asocies tus factores, porque tu producto, tu resultado, seguirá siendo lo mismo. Eso nos dice la propiedad asociativa. Tercera propiedad, distributiva. ¿Qué es la propiedad distributiva? Distributiva, su propio nombre lo dice, cuando vamos a distribuir. Si yo tengo por decir 2 más 3 más 6, me dice aplica la propiedad distributiva. ¿Qué quiere decir? Que este número que está fuera del paréntesis va a multiplicar a todos los números que está dentro del paréntesis. Yo tengo acá 2 por 3 más el 2 por 6, porque el paréntesis en matemática es multiplicación. 2 por 3, 6, más 2 por 6, 12. 6 más 12, 18. Respuesta. Entonces, eso es la propiedad distributiva. Cuando el número que está fuera de un paréntesis puede ser fuera de un corchete, fuera de una llave, porque son los 3 signos de colección que se trabajan en matemática, se va a distribuir, va a multiplicar. Si yo tengo 5 números dentro del paréntesis, pues a los 5 números va a tener que multiplicar. Si tengo 6 números, a los 6. Si tengo 3 números, a los 3. Si tengo 4 números, a los 4. A todos se va a distribuir con todos los números, multiplicando, porque el paréntesis en matemática es multiplicación. Algunos estarán preguntando y dirán, pero profesora, si es multiplicación, ¿por qué no lo pone 2 por 3 más 6? 2 por 3 más 6, ¿por qué no lo pone así? Fíjense por qué. Porque si yo lo pongo en esta segunda forma que acabo de hacerlo, solamente el 2 multiplicaría el 3, porque el 6 ya está soltero al otro lado, ¿verdad? Pero mientras a mí me pongan un paréntesis, pues quiere decir que ese número que está afuera va a afectar a todos los números que están dentro del paréntesis, que también nos va a tender a cambiar la respuesta. Porque fíjense, si yo no hubiese puesto multiplicación, 2 por 3, 6, 6 más 6, la respuesta ¿cuánto es? 12. 12. Y esto no es respuesta correcta. No es respuesta correcta. La respuesta correcta es la que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, la propiedad distributiva, pues el número que está fuera del paréntesis, corchete o llave es el que va a multiplicar. Se va a distribuir con todos los números que están dentro del paréntesis. Con todos los números. Siguiente propiedad, tenemos la propiedad del 1. La propiedad del 1 es la propiedad del elemento neutro en la multiplicación. Esto es el elemento neutro. ¿Por qué elemento neutro? Ustedes recuerden cuando nosotros hemos hecho la suma, la adición, el elemento neutro en la adición es el 0. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 0, la respuesta es el mismo número. En la multiplicación, el elemento neutro es el 1. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 1, la respuesta sigue siendo el mismo número, no cambia el número. Se le llama elemento neutro porque no cambia al número. Por eso es que en la adición es el 0 y en la multiplicación es el 1. ¿Por qué? Porque todo número sumado más 0 es el mismo número. Porque todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Por eso se les llama elemento neutro. En la adición el 0 y en la multiplicación el 1. ¿Estamos? Y finalmente tenemos la propiedad del 0, que no es elemento neutro, es el elemento absorbente. Elemento absorbente.
Su propio nombre lo dice, ¿verdad? Absorbente. Absorbente. Es el que absorbe. ¿Por qué se dice que absorbe? ¿Por qué se le llama absorbente? Porque todo número multiplicado por cero, la respuesta se hace cero. Mi número puede ser grande. Si todo está multiplicado por cero, se lo absorbió. La respuesta es cero. Es cero. Entonces, por eso es el elemento absorbente. ¿Estamos? Entonces, eso es la multiplicación. Es la operación que reduce a la adición, pero adición de sumandos iguales, de sumandos iguales. Cuando hablamos de la multiplicación, vamos a hablar de los factores y vamos a hablar del producto. Tenemos las propiedades de la multiplicación conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Si yo multiplico 6 por 5, 30. 30 por 6 sigue siendo 30. Asociativa, no importa cómo asociemos nuestros factores, la respuesta seguirá siendo lo mismo. Distributiva, pues el número que está fuera de un paréntesis, fuera de un corchete, fuera de una llave, es el que se va a distribuir, se va a multiplicar por todos los números que están dentro de nuestro paréntesis. Propiedad del elemento neutro. En la multiplicación el neutro es el 1. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 1, el resultado sigue siendo 1. Propiedad del cero, el elemento absorbente. Es el que absorbe. Todo número multiplicado por 0 se lo absorbe y lo convierte en 0. Por eso se le llama absorbente. Eso es la multiplicación. Y finalmente vamos a hablar de lo que es la última operación básica que viene a ser la división. División de números naturales. Cuando nosotros nos hablan de división y a mí me digan, ¿qué es división? ¿Qué es dividir? Pues fácil, ¿verdad? Nos acordamos de nuestra realidad, ¿ah? Nos acordamos de nuestra realidad. A veces muchos que somos mamás, somos papás, llegamos a casa, por decir, con un cuarto de pollo, somos 4 integrantes en la familia, vamos a hacer con un pollo, llegamos con un pollo, estamos en números naturales exactos, entonces quiero hacer una división, somos 4 en mi familia, pues el pollo en partes iguales, ¿verdad? El pollo en partes iguales. ¿Qué es una división? Es cuando nosotros vamos a repartir una cantidad, la cantidad que tengamos, en partes iguales. Si yo tengo 20 panes, quiero repartir, por decir, a 5 niños, digo, ¿cuánto le toca a cada niño? 20 entre 5. Tengo que hacer división, ¿verdad? Y a cada niño le tocaría 4 panes. 4, 4, 4, 4. Y ya se repartió los 20 panes. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la división, es cuando vamos a repartir una cantidad en partes iguales, en partes iguales. Entonces, cuando nosotros hablamos de la división, también vamos a hablar de las partes de la división. Ya sabemos que es cuando vamos a repartir una cantidad en partes igualitas, en partes iguales. Pero cuando nosotros hablamos de la división, como les vuelvo a repetir, pues cada número va a tener su nombre. El número grande, esa cantidad grande, la cantidad total que yo quiero repartir, ese se llama dividendo. Si yo tengo los 20 panes, pues esos 20 es el dividendo. Quiero repartirlo a 5 niños. Pues ese es el divisor. 5 es el divisor. El divisor me indica en cuántas partes quiero repartir. Tenemos un cociente, es lo que le toca a cada uno. Si yo tengo 20 panes, dividendo, quiero repartir a 5 niños, divisor. ¿Cuánto le toca a cada uno? Pues 4. 4, ese es el cociente, lo que le toca a cada uno. Y el residuo es lo que sobra, es lo que sobra. En algunos casos va a sobrar y en algunos casos pues todo se va a repartir, se va a quedar 0 ahí, ¿verdad? Si yo tengo, por decir, 20 panes, quiero repartir a 5 niños, pues a cada niño le va a tocar 4 panes y yo me voy a quedar con 0 panes porque todos los panes van a ser repartidos. Pero, ¿qué pasa si yo tengo 23 panes y quiero repartir a 5 niños? 23 entre 5, pues no les voy a poder repartir exacto. Voy a repartir los 4 panes a los 5 niños, va a llegar a 20.
y los 3 panes me los quedo yo. Es cuando sobra algo para mí, ¿verdad? Entonces, dividendo entre divisor me da un cociente y también un residuo. Esas son las partes de la división. Dividendo entre divisor me da cociente y también residuo. ¿Qué es el dividendo? La cantidad que quiero repartir. ¿Qué es el divisor? En cuántas partes quiero repartir. ¿Qué es el cociente? ¿Cuánto le toca a cada parte? ¿Y qué es el residuo? Lo que sobra. Lo que sobra. Así de fácil, así de fácil. Ahora, cuando nosotros hablamos de la división, vamos a tener 2 tipos de división. Hace rato ya les estaba diciendo, tenemos una división exacta y una división inexacta. ¿Qué es una división exacta? Pues cuando yo la cantidad que tengo lo voy a repartir todo. Si tengo 20 panes, quiero repartir a 5 niños, yo sé, a cada uno les toca 4 y para mí no quedó nada. Eso es una división exacta, cuando me va a quedar nada, 0 para mí. Pero si yo tengo 22 panes, quiero repartir a 5 niños, pues a cada uno le toca 4 y 2 se queda para mí. Eso es una división inexacta, cuando el residuo me va a quedar un número diferente de 0. En la primera el residuo es 0, cuando es exacta, y en la segunda es cuando el residuo va a ser diferente de 0. Me puede quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya depende del ejercicio, pero un número diferente de 0. Entonces, ¿qué es división? Pues cuando voy a repartir una cantidad en partes iguales, ¿verdad? Cuando hablamos de división es cuando vamos a hablar de sus términos. Dividendo entre divisor me da cociente y también un residuo. ¿Qué es el dividendo? La cantidad que quiero repartir. ¿Qué es el divisor? ¿En cuántas partes quiero repartir? ¿Qué es el cociente? ¿Cuánto le toca a cada parte? ¿Y qué es el residuo? Lo que sobra. Tenemos 2 tipos de división, exacta e inexacta. ¿Qué es la división exacta? Cuando no va a sobrar nada, todo se va a repartir. ¿Y qué es inexacta? Cuando va a sobrar algo. Cuando va a sobrar algo, un número diferente de 0. Así de simple es la división. ¿Sí? Así de simple es la división. Muy bien, pero nosotros una vez que hayamos conocido ya lo que es adición, lo que es sustracción, lo que es multiplicación y lo que es la división, pues ahí no termina la cosa, porque continuamos con eso. A esas 4 operaciones que acabamos de ver se les llama operaciones básicas de la matemática. ¿Por qué se les llama las básicas de la matemática? Porque con esas operaciones está hecha todas las demás operaciones. Si ustedes de acá van a continuar el estudio, llegan a la universidad, siempre van a tener su suma, su resta, su multiplicación y su división. En todo. Yo sé que en la NASA algunos, para sacar las fórmulas, suma, resta, multiplicación, división. Lo sumamos, lo agregamos, lo restamos, lo dividimos. Siempre están las 4 operaciones básicas de la matemática. Adición, sustracción, multiplicación y división. No sé si ustedes han escuchado decir, pero dicen, la persona que sepa correctamente estas 4 operaciones básicas, matemática es fácil, porque son las operaciones básicas. Entonces, hay que repasar, hay que tratar de profundizar estas operaciones básicas, porque son lo básico de la matemática. Y como vuelvo a repetir, pues no solamente nos basta con conocerlas, sino que hay que aplicarlas. Entonces, para eso, acá vamos a ver cuando nosotros lo vamos a juntar ya. ¿Qué pasa cuando juntamos esas 4 operaciones? A eso ya se les llama operaciones combinadas. Su propio nombre lo dice, ¿verdad? Combinadas. Es cuando ya nosotros vamos a tener ejercicios en las cuales no solamente voy a encontrar la suma, no solamente voy a encontrar la resta, no solamente voy a encontrar multiplicación o no solamente voy a encontrar la división, sino que en un problema puedo encontrar a las 4 operaciones. Por eso se les llama operaciones combinadas, cuando me van a combinar ya esos signos. Adición, sustracción, multiplicación y división. Es el conjunto de varias operaciones que debemos resolver. Cuando nosotros vamos a resolver operaciones combinadas, que ustedes también tienen ahí en preguntas en su examen, ¿verdad? Tienen preguntas. Yo no me voy a empezar a desarrollar por decir, no, a mí me gusta más sumar, yo empiezo por la suma.
Ah, no, a mí me gusta más la resta y yo empiezo por la resta. O no, a mí me parece más fácil la división y yo empiezo por la división. No. Nosotros no podemos trabajar de acuerdo a lo que a nosotros nos guste o de acuerdo a lo que es más sencillo para mí. Cuando nosotros vamos a resolver operaciones combinadas, se tiene que respetar un orden, una jerarquía. Esto ya está establecido, esto se tiene que respetar. Cuando nosotros vamos a resolver operaciones combinadas, en primer lugar vamos a empezar resolviendo si tenemos paréntesis, ¿verdad? Si conocen los paréntesis, o si tenemos los corchetes, que son así, o si tenemos las llaves. En primer lugar, siempre empezamos por esos tres. Tenemos que empezar por ellos. Una vez que ya no tengamos paréntesis, que ya no tengamos corchetes y que ya no tengamos llaves, vamos a empezar por la potencia. Potencia es cuando nosotros tenemos un número y elevado arriba un numerito, que es el exponente. Y también en segundo lugar, se resuelve cuando nosotros tenemos la raíz. La raíz, potencia y radicación. En tercer lugar, fíjense, recién está la multiplicación y la división. En tercer lugar. Y al último, recién está la suma y la resta. Esta es la jerarquía de nosotros poder resolver operaciones combinadas. Entonces, cuando ustedes tienen un problema, por decir a mí me dicen 2 más 3 por 4, jamás de los jamases me voy a poner a sumar pues 2 más 3, no. Operaciones combinadas me dice, primero está la multiplicación y finalmente está la suma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero voy a multiplicar. 3 por 4, 12. Y 2, recién la suma, 2 más 12, esto es 14. ¿Verdad? Recién ahí. Vamos a respetar este orden, vamos a respetar esta jerarquía de lo que nos dice operaciones combinadas. Y ustedes tienen varios problemas de eso, ¿ah? Ustedes tienen varios problemas. Si a mí me dicen por decir 3 más, un ejemplo, 15 entre 5, más 4 más 6 entre 2. Ojo, esto es división, no se confundan, y esto también es división, ¿verdad? La división lo pueden encontrar y lo van a encontrar quizás incluso así. Si ustedes encuentran en matemática los dos puntitos, eso es división. Si ustedes en matemática encuentran un número, por decir así, 2 y acá un 3, esto también indica una división. ¿Qué más nos indica la división? Este simbolito también que es la división. Una rayita en forma horizontal como la que tenemos acá, que también es división. Y nuestro simbolito de división, pues, que es así. Cualquiera de esas formas son los símbolos de la división. Entonces, si yo por decir tengo este ejercicio, no me voy a sumar 3 más 15, ¿verdad? Pecado en las matemáticas. ¿Qué tengo que hacer? Pues operaciones combinadas me dice, primero las multiplicaciones y las divisiones y último las sumas y las restas. Pues entonces yo voy a dividir primero 15 entre 5, 3. No me voy a poner a sumar 6 más o 4 más 6, no, porque el 6 primero tiene que dividir. Entonces el 4 sigue siendo soltero pues hasta el momento, más 6 entre 2, hago la división, 3. Y fíjense lo que he llegado ahora, puras sumas. Ahora sí, pues sumo como quiero, porque cuando yo voy a sumar me dice la propiedad de clausura, ¿verdad? Tú puedes sumar números naturales como si el resultado va a seguir siendo lo mismo. 3 más 3, 6. Más 4 más 3, 7. Y 6 más 7, pues eso es 13. Respuesta. Así de simple. Entonces, cuando ustedes van a resolver operaciones combinadas, por favor, respeten esa jerarquía. Respeten esa jerarquía. Y por ahí alguno de ustedes estará diciendo, profesora, ¿y qué pasa si yo tengo así?
¿qué pasa si yo tengo así por decir? Multiplicación y división a la misma, ahí mismo junto. Ah, pues operaciones combinadas también tiene una respuesta para esto. Operaciones combinadas te dice, cuando tú tengas la multiplicación o la división o la suma y la resta, por decir, me dicen 3 más 7 menos 2. ¿Cuál empiezo primero? Ah, pues operaciones combinadas dice, cuando tú tienes multiplicación y división, empieza por la primera operación que encuentres de izquierda a derecha. La primera operación de izquierda a derecha. Entonces, yo de izquierda a derecha acá primero encuentro la multiplicación. 2 por 3, 6. 6 entre 3, esto es 2. Acá, en esto, de izquierda a derecha, primero encuentro la suma. 7 más 3, 10. 10 menos 2, 8. 8. ¿Verdad? ¿Y qué pasa si es de reverso? Por ahí me dicen 6 entre 3 por 5. Ahora ya tengo la división y la multiplicación. Ah, pues operaciones combinadas, dice. Empieza desarrollando de izquierda a derecha. Primero tengo que dividir acá. Primero tengo que dividir. Fíjense, 6 entre 3, 2. 2 por 5. Ah, pues esto es 10. Eso es 10. Entonces, eso nos dice operaciones combinadas. Respeta la jerarquía, respeta el orden. Y si tú lo tienes las dos operaciones juntas, pues empieza resolviendo de izquierda a derecha la primera operación. Y así de fácil te va a salir el resultado. Así de sencillo vas a obtener ese resultado. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias respecto a estas operaciones básicas de lo que es la matemática? ¿Dudas, inconveniencias, por favor? Los estoy escuchando. No, Miss, hasta ahí estaba bien. Todo claro, ¿verdad? Todo claro. Y como vuelvo a repetir, ustedes tienen ejercicios de estas operaciones combinadas. Entonces, espero que ya no tengan dificultades para poder resolver, simplemente respetando la jerarquía de lo que nos diga operaciones combinadas. ¿Estamos? Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Algo, por favor? Muy bien, entonces yo con esto estaría ya culminando el curso de matemática, ¿sí? El curso de matemática, con esto ya estamos culminando. Los únicos temas que ustedes tienen, pues en matemática es conjuntos y lo que vienen a ser números naturales. Y como vuelvo a repetir, pues dentro de lo que son sus preguntas están lo que son las operaciones combinadas. Entonces, por favor, a ponerse a resolver, a ponerse a desarrollar. Espero que estas clases les hayan ayudado, les hayan apoyado bastante, no solo para poder desarrollar sus exámenes, sino también para que ya vayan recordando, porque yo me imagino que lo que ustedes se han propuesto, pues terminar este nivel es con otra mentalidad también, ¿verdad? Entonces, también les va a servir para eso, ¿sí? También les va a servir para eso. Muy bien, entonces, si es que ya no hay ninguna duda, no hay ninguna inconveniencia, yo con esto me estaría despidiendo de ustedes, deseándoles que tengan una bonita semana. Y vuelvo a repetir, el día de hoy estamos culminando con lo que es el curso de matemáticas, ya el día como hoy. Como solamente tenemos un tema en lo que es el curso de razonamiento matemático, entonces el día como hoy yo también ya culminamos con lo que es razonamiento matemático. Y por ende, pues ya la siguiente semana, entonces, que va a ser 25, 20, 31, ¿verdad? Ya se estaría culminando este mes, lo que es este primer bimestre, Por favor, simplemente desearles que les vaya bien, echarle ganas, por favor. Yo sé que muchos están haciendo sacrificios y eso es admirable, pero ustedes saben que todo sacrificio, pues al final tiene recompensas. Entonces, ya más adelante ustedes cosecharán el sacrificio que están haciendo, ¿sí? Créanme que va a ser para bien, para bien. Muy bien, entonces yo me estoy despidiendo con esto, deseándoles pues nuevamente que tengan bonita semana y Dios mediante nos estaremos reencontrando el siguiente sábado. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho y hasta el próximo sábado.
Nos vemos. Chao. Luego, Nos buen vemos. fin de semana. Hasta Igualmente. luego, profesora. Cuídense, cuídense, por favor. Cuídense, cuídense.